Dios les bendiga, hermanos, muchos saludos. Pues continuamos, este es nuestro segundo día de ayuno. Sé que no ha sido fácil, más cuando uno está acostumbrado a comer pues todo lo que nos gusta. Pero saben, he estado un par de horas aquí en la oficina meditando mucho en la palabra de Dios y encontré esto y llegaba y penetraba a mi espíritu y se los voy a compartir en el libro de Daniel 10, precisamente hablando del ayuno que hizo Daniel por 3 semanas. Dice que después de estar 3 semanas en ayuno, no comiendo manjar, dice, no comiendo carne, no comiendo vino, no participando en las obras de idolatría que se usaban en esos tiempos. Dice que vio una visión donde se le acercó una luz muy grande, pareciese como si fuera un ángel. Cuando esa luz se le acercó, dice que lo tocó y unas palabras salieron de ahí. Y este ángel le dijo a Daniel, eso lo va a leer usted en el libro, en el capítulo 10, versículo 12, dice, le dijo el ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Mire qué hermoso. Cómo Daniel dispuso su corazón a estar en la presencia de Dios. Yo meditaba mucho en el tiempo de Daniel. En ese tiempo había mucha persecución y más para el cristianismo, como podemos verlo hasta el día de hoy. Pero qué hermoso lo que le dijo el ángel, donde le dijo, el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, tus palabras fueron escuchadas. Y fíjese, hermano, yo meditaba en eso desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte delante de Dios. Tus palabras fueron escuchadas y no nada más escuchadas. Las palabras de Daniel y la conversación que tuvo en ese ayuno fueron escritas. Y han sido escrituras que meditando bien siguen impactando nuestras vidas. Así como Daniel dispuso de apartarse y empezarse a purificar y humillarse delante de Dios. ¿Qué quiere decir humillarse? Yo me puedo imaginar que cuando una persona se humilla es cuando le entrega el dominio total a Dios. Cuando una persona se humilla es cuando reconoce que no hay un ser más sabio en este mundo que lo pueda contemplar todo, que lo pueda hacer todo. Yo me imagino que Daniel se humilló tan grandemente delante de Dios que llegaron esas oraciones a Dios y sus palabras no nomás fueron escuchadas y contestadas, sino escritas. Y ese ayuno, hermanos, fue tan agradable delante de la presencia de Dios que aún sigue impactando nuestras propias vidas después de miles de generaciones. Todavía ese ayuno que hizo Daniel sigue marcando diferencia en nuestras vidas, sigue ese ayuno que Daniel presentó delante de Dios, que fue agradable delante de Dios, sigue haciendo cambios en nuestras vidas. Imagínense qué hermoso cuando uno dispone su corazón, cuando uno se humilla delante de Dios, cómo Dios se agrada, cómo nuestro ayuno no queda en papel que se va a deshacer. En los ayunos que ofrecemos delante de Dios con un corazón humillado, reconociendo que Él es el único sabio, que Él lo puede todo, Él lo sabe todo, serán ayunos, hermanos, que no nomás van a cambiar, nuestras vidas y nuestro ser interior, sino que va a marcar algo en la presencia de Dios, algo que aunque no esté usted en esta vida, sus hijos lo van a seguir honrando, sus hijos van a seguir recibiendo esos beneficios de ese ayuno, de esa humillación, de ese quebrantamiento, de ese amor, de esa pasión que usted está dando para buscar la presencia de Dios. ¿Sabe? Meditando en la palabra de Dios, meditando en la fe, encontré que fe es decirle al mundo, me interesa lo que Dios piensa, me interesa conocer a Dios, no me interesa lo que me ofreces, me interesa lo que me ofrece Dios. En el libro de Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, hermano, es creer, es actuar, aún que no se vea lo que nosotros queremos ver.
ver y creer que Dios vive. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y que bienaventurado todo aquel que cree en Él sin haberle visto. La palabra de Dios nos dice bienaventurados aquellos que creemos en Él, aquellos que abrimos su palabra y queremos conocerle y nos humillamos delante de la presencia de Dios. Pero dice también que fe es actuar aunque nada se vea, así como lo hizo, por ejemplo, Noé. En Hebreos 11, en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí la palabra dice que Dios es galardonador del que le busca. ¿Sabe? Un galardonador, es alguien que honra, alguien que premia, alguien que homenajea, alguien que aplaude, alguien que da un mérito. La palabra de Dios dice que el que se le acerca a Él, le cree a Él, actúa en su palabra, Él le va a dar un galardón, un premio, una victoria, un homenaje, porque estás creyendo en Él a pesar de no verlo. Esa es la fe. Esa es la fe que actuó también en muchos de los héroes de la Biblia. Por ejemplo, en Noé, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, para que su casa, se salvase. Y por esa fe fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Ahí está hablando de Noé como uno de los hombres de fe, como el mayor hombre de fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a él le fue advertido las cosas que iban a venir. Le fue advertido que iba a venir un diluvio. Le fue advertido por medio de revelación que iba a llegar una condenación al mundo. De la misma manera, hermanos, la Biblia no nos deja de advertir en el libro de Apocalipsis que va a venir una justicia, que va a venir un juicio, que va a venir una condenación. Y la palabra de Dios dice que con temor Noé preparó esa arca, aun cuando eran tiempos de desierto, aun cuando no había probabilidades de lluvia, aun cuando aún había muchas personas que no creían en Dios. Y Dios honró esa fe, y esa fe de Noé sigue marcando vidas en estos días. La palabra de Dios dice y nos pone un ejemplo como la fe de Noé. Así tiene que ser nuestra fe, el creer, hermanos. En estos días hay muchas situaciones, la tecnología ha avanzado tanto, la maldad va aumentando cada día más. Hay mucha gente que no cree en Dios, que se está apartando de Dios, pero la palabra nos dice que así como Noé se levantó en medio de una generación que ya no creía en Dios, en medio de un desierto donde no había probabilidades de lluvia, y él creyó y él empezó a edificar un arca, aún pareciendo que nunca iba a haber lluvia. Así la palabra de Dios nos incita a nosotros que sigamos adelante con esa fe, ayunando, aprendiendo de la palabra, asistiendo con nuestros hermanos, en seguir congregándonos. Dice que con ese temor que se preparó Noé y hizo que toda su familia se salvase, con ese temor, hermanos, los invito a seguir preparándonos, a seguir luchando, a seguir ayunando, sabiendo que como esa fe en que creyó Noé, esa misma fe en la que vamos a insistir nosotros, a pesar de que a veces la gente sigue en sus mundos adelante. Y en el tiempo de Noé también se reían de Noé, hermanos. En nuestro tiempo no va a suceder nada menos. Muchas personas se pueden reír, incluso cuando usted les comenta que está en ayuno o cuando usted les comenta que está haciendo cambios en su vida, se pueden reír así como se rieron de Noé. Pero la palabra de Dios nos dice que vamos a hacer galardones. Y para terminar, les quiero compartir también en el libro de Apocalipsis 21. Se lo voy a leer rapidito. Dice Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciere,
heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes y los incrédulos tendrán parte en el lago que arde con fuego, que es la segunda muerte. Mire qué hermoso dice: el que venciere. ¿Por qué? Porque está hablando de tener valentía, de vencer. Dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice, pero los cobardes. Está diciendo aquel que se echa para atrás, que es cobarde, que no cree, dice que vivirá la segunda muerte, que solamente será en el lago de fuego. Pero eso no sucederá a los que creemos, a los que caminamos en fe y a los que ayunamos en fe. Y los invito a que siga disponiendo su corazón, hermano, como está ahorita en el ayuno de Daniel, así como lo dispuso Daniel un día y sus palabras fueron escritas y siguen impactando nuestras vidas. Usted disponga su corazón, siga esforzándose, siga valiente, porque hay un galardón que le espera. Dios me los bendiga, hermanos. Saludos.